Bueno, buenas tardes. En primer lugar les quiero agradecer la posibilidad de compartir aquí mis avances de investigación y la amabilidad con la que me han recibido y que sea este un grupo, digamos, fructífero, digamos, para compartir estos avances y discutir algunas de las líneas en las que vengo trabajando desde hace un tiempo. ¿Sí? Les quiero contar, digamos, que este proyecto, digamos, de investigación está enmarcado en una beca doctoral del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Tengo una beca de finalización de doctorado, ¿sí? Que estoy transitando ya, finalizando mi primer año, ¿sí? Por lo tanto, voy a contarles algunos de los avances y algunas de las cosas voy a dejar planteadas porque en este momento todavía me encuentro trabajando en algunos problemas. En mi investigación doctoral, como les decía, digamos, me dedico a examinar una de las caras menos conocidas de uno de los actores más transitados de la historia argentina del siglo XX. Me interesan las Fuerzas Armadas, pero en particular el Ejército. Y como intentaré demostrarles en esta exposición, digamos, creo que existen, digamos, algunos énfasis o algunas líneas centrales por las que ha transcurrido, digamos, el análisis de las Fuerzas Armadas argentinas que ocultaron o terminaron eclipsando otras dimensiones que, digamos, desde mi punto de vista convienen ser exploradas. Me voy a permitir hacer un breve balance o una breve descripción de la historia de las Fuerzas Armadas en la Argentina en el siglo XX, que va a pecar de una injusticia profunda, ¿sí? Pero para poder en todo caso marcar algunas de las problemáticas que después voy a trabajar. Como seguramente todos ustedes sabrán, desde el golpe de Estado de 1930, las Fuerzas Armadas en Argentina fueron adquiriendo, ¿sí? Un creciente poder de intervención en la vida política, situación que se expresó no solo en un aumento en la capacidad de presión a los gobiernos democráticos, sino la sucesión de golpes militares que se desarrollaron a lo largo del siglo XX. Y además un incremento progresivo en la capacidad de represión del conflicto social y político en la Argentina. Ese nivel de autonomía, de capacidad de presión y de represión llegó a un momento culmine en la última dictadura iniciada en 1976, donde no solamente los militares dieron un golpe de Estado, sino que comandaron una estrategia represiva de características inéditas, ¿sí? Que en términos académicos, pero también judiciales, se denominó terrorismo de Estado, y que implicó en todo caso un plan sistemático de persecución y eliminación de las disidencias políticas y sociales, que se caracterizó, digamos, por una metodología represiva que combinó elementos, digamos, acciones en el marco de la legalidad con otras ilegales y clandestinas que creo que todo el mundo conoce, que no hace falta que describa. Esa dictadura que se desarrolló entre 1976 y 1983, que se proponía o se postulaba objetivos refundacionales en términos sociales, políticos y económicos, de un tiempo ilimitado, en la realidad transitó por una serie de coyunturas críticas, digamos, que en primer lugar la denuncia y la presión internacional por la violación a los derechos humanos y por otro lado el fracaso del modelo económico que dio lugar que en los primeros años de la década de 1980 la crisis al interior del equipo gobernante, del equipo militar, terminara de implosionar luego de la derrota en la Guerra de Malvinas en 1982, acelerando ese proceso de crisis y de descomposición del régimen e iniciando un proceso de transición a la democracia, digamos. Más allá de discutir o no las características propias de la transición a la democracia en la Argentina, lo que a mí me interesa destacar es que las Fuerzas Armadas ingresaron en el gobierno constitucional, digamos, de Raúl Alfonsín en diciembre de 1983, sumidos en un proceso de crisis profesional e institucional. ¿Sí? Para ese nuevo gobierno, entonces, uno de los principales problemas, ¿sí? Era cómo disciplinar y controlar a la institución militar, pero particularmente qué hacer con unas Fuerzas Armadas que se habían comprometido íntegramente, institucionalmente en la comisión de crímenes aberrantes y que además se encontraban en un proceso de crisis. Digamos, como es muy conocido, la estrategia, digamos, del gobierno de Alfonsín consistió en un proceso de judicialización, ¿sí? De los principales cabecillas, ¿sí? o los principales responsables del terrorismo de Estado, en un modelo, ¿sí? De enjuiciamiento de responsabilidades limitadas, ¿sí? No se postuló, en todo caso, llevar a juicio la totalidad de la institución militar, sino, digamos, que un esquema de responsabilidades acotadas. Que si bien fue una experiencia muy importante y marcó un hito fundamental en los reclamos por memoria, verdad y justicia, no logró resolver en términos estrictos la cuestión militar o el problema militar en la Argentina. Efectivamente, ese esquema de responsabilidades limitadas que había diseñado Alfonsín, ¿sí? Fue sobrepasado por la investigación y la militancia de los organismos de derechos humanos que hicieron que efectivamente se judicializara otros niveles como la oficialidad media e incluso, digamos, las fuerzas de seguridad, provocando una situación de descontento y estado de liberación al interior de las Fuerzas Armadas que provocó una ruptura de la cadena de mandos,
¿sí? Y fue el origen de lo que se conoció hacia finales de los años 80 y en 1990 como levantamientos cara pintada, ¿sí? Movimientos de insurrección, digamos, de los sectores medios y bajos de las instituciones militares, ¿sí? Que cuestionaban no solamente los procesos judiciales, sino la relación establecida entre el generalato, ¿sí? Con las relaciones con el poder civil a las que acusaban de haber entregado, ¿sí? A la oficialidad. Y en un contexto, les decía, particularmente fuerte de cuestionamientos sociales y judiciales a la institución militar. En los años siguientes, ¿sí? El gobierno de Carlos Menem, digamos que contradictoriamente terminó en alguna medida con esta serie de insurrecciones militares, digamos, sofocando, reprimiendo el último levantamiento cara pintada en 1990, digamos, lo que articuló fue una serie de concesiones y de castigos, ¿sí? Porque fue durante su mandato donde se indultaron a los principales represores condenados. Pero les digo, contradictoriamente, la política neoliberal de achicamiento del Estado provocó en todo caso que en la institución militar, y por otra parte en 1994 se suprime el servicio militar obligatorio, ¿sí? Iniciaron un proceso de subordinación y profesionalización de las Fuerzas Armadas, digamos, un proceso que inicia en la década del 90 y que en muchas circunstancias todavía continúa abierto en la actualidad, ¿sí? Digamos, luego de este breve e injusto panorama, digamos, sobre las Fuerzas Armadas en el siglo XX, digamos, lo que me gustaría destacar es que el principal interés académico sobre las Fuerzas Armadas estuvo centrado en comprender y evidenciar las modalidades ilegales y clandestinas del ejercicio de la violencia estatal, particularmente, digamos, centrado en la última dictadura, ¿sí? Entonces, si bien en las últimas 2 décadas se ha avanzado en demostrar, digamos, que las modalidades de ese dispositivo represivo se inscribían en una larga trama, ¿sí? De decretos, leyes y prácticas represivas, digamos, que podían remontarse hasta finales de la década de 1950, cuando comenzó a redefinirse paulatinamente, ¿sí? La definición de la defensa en clave de seguridad nacional y a partir de la consolidación de esa figura del enemigo interno sobre la que voy a volver. Yo creo, digamos, que esa dimensión represiva, entendida no solo en términos de la investigación académica, sino de la disputa en términos políticos, ¿sí? De evidenciar, digamos, de evidenciar, digamos, la magnitud de los crímenes llevados adelante por la última dictadura, digamos, en realidad lo que hizo fue ocultar, ¿sí? O subordinar otros, digamos, temas y problemas que considero necesarios abordar para entender a la institución militar. Entonces, lo que hace mi investigación o lo que se pretende estudiar es un conjunto de actividades donde los militares convocaron y entraron en contacto con distintos actores individuales y colectivos de la sociedad civil. En concreto, digamos, lo que el proyecto busca reconstruir era lo que los militares denominaban como asuntos civiles en Rosario, una ciudad de rango medio que se encuentra a 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, en un periodo extendido en el tiempo, entre 1960 y 2007, digamos, periodo donde permaneció la comandancia del cuerpo asentada en la ciudad de Rosario. Digamos, los militares, ¿qué entendían por asuntos civiles? Y aquí cito un reglamento del Ejército Argentino de 1966. Entendían a cualquier plano o actividad de una unidad militar que encierre puntos de contacto con la población civil o sus organizaciones o que ejerce influencia sobre ellas. Como podrán ver, una definición amplia, ¿sí? Y lo suficientemente ambigua como para que dentro de esa categoría entraran un diferente conjunto de prácticas muy disímiles. Entonces, digamos, ahí podían incluir desde actividades como la realización de tareas de defensa civil o su actuación en emergencias graves, pero también la participación en efemérides patrias, religiosas y de la propia fuerza, y otras actividades a las que los militares denominaban acción cívica o operativos de acción psicológica. Pero también programas de relaciones públicas de la fuerza, certámenes literarios, competencias deportivas, festivales folclóricos, la donación de bibanderas y materiales didácticos a distintas escuelas de la ciudad, entre otras actividades, ¿sí? Lo que intento demostrar, y la hipótesis, digamos, que manejo para esta investigación, es que las actividades de asuntos civiles fueron utilizadas por el ejército como espacios para mostrar, comunicar y construir una imagen favorable de la institución y de los militares que tuvo distintos objetivos legitimatorios a lo largo de ese extenso periodo de tiempo, en el que es necesario, digamos, volver a insistir, incluye dictaduras y democracia, digamos, periodo donde efectivamente hay un mayor nivel de autonomía y capacidad de presión de las Fuerzas Armadas, pero con otros de crisis profesional e institucional, y además, digamos, en un proceso, digamos, más reciente de cuestionamiento social y judicial, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos,
digamos, me interesaba relatarles cómo llegué al tema, ¿sí? Cómo llegué a configurar mis ideas y mis preguntas de hipótesis, que tiene en alguna medida que ver con el proyecto de investigación en el que inicié estos recorridos, ¿sí? Digamos, en el año 2012, digamos, el Museo de la Memoria de la Ciudad de Rosario la convoca Gabriela Águila para conformar un equipo de investigación, porque el museo en realidad estaba interesado en saber qué había funcionado en esa casa que ahora ocupaba, que había sido la comandancia del segundo cuerpo. ¿Sí? Digamos, ese proyecto, que en realidad comenzó siendo acotado, digamos, se volvió más ambicioso, porque para ver, digamos, qué había hecho el segundo cuerpo de ejército con esa casona, lo que había que hacer era reconstruir la historia del segundo cuerpo en Rosario. Y esto daba cuenta de que sabíamos muy poco del funcionamiento regular, ordinario y rutinario del organismo militar, más allá de lo que concernía, digamos, a la actividad represiva en las décadas del 60 y las del 70. Digamos, en el marco de ese proyecto se comenzó un proceso de relevamiento de fuentes documentales y pudimos acceder, digamos, al Archivo General del Ejército, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, y lo que resultaba significativo es que, digamos, además de coincidir con un momento de apertura y desclasificación de los archivos militares, digamos, durante el gobierno, digamos, de Néstor y Cristina Kirchner, en ese archivo habían funcionado o estaban alojados un conjunto de materiales, ¿sí? Que nunca habían estado clasificados, que estaban disponibles, digamos, no solamente en ese momento de apertura, sino desde siempre, y que habían sido escasamente abordados. Digamos, en el caso particular de mi investigación, digamos, el acceso a ese archivo lo que me permitió fue acceder a un voluminoso material, ¿sí? Producido por la institución militar, básicamente, digamos, constituidos por reglamentos militares, manuales de conducción de tropa, publicaciones de doctrina, legajos personales, ¿sí? Los libros históricos de las unidades militares que permitían rastrear, ¿sí? Digamos, mes a mes y año a año las actividades realizadas, además de boletines de defensa, directivas y una cantidad de otros materiales. Como les decía, lo interesante para mí era que los asuntos civiles, al no estar asociados directamente a la modalidad represiva, me permitían acceder a un conjunto muy importante de información, ¿sí? Que el archivo, digamos, no solamente estaba disponible, sino que aceptaba gustoso, digamos, poder comunicar, ¿sí? Bien. Algo que en particular se terminó conformando un corpus específico, digamos, dentro de mi investigación, tenía que ver con el análisis de los reglamentos militares, y en particular el Reglamento de Operaciones de Asuntos Civiles, publicados en 1966, ¿sí? Los reglamentos, digamos, desde mi perspectiva, digamos, constituyen una fuente de información fundamental para entender el comportamiento de los militares. No solamente porque permiten conocer, digamos, las formas operativas o formales del funcionamiento de la institución, sino porque además expresan un conocimiento técnico y práctico, ¿sí? Que, digamos, en todo caso traduce una experiencia sistematizada que permite aprender algunos de esos aspectos centrales del discurso, pero también del comportamiento de los militares. Y lo más importante, digamos, desde mi punto de vista, era que en esos reglamentos se marcaban los preceptos con los que los militares construían una mirada acerca del otro no militar, ¿sí? Siendo ellos mismos los encargados de discernir quiénes eran considerados población, ¿sí? En términos militares, o guerrilleros o subversivos, ¿sí? Digamos, no solamente permitían clarificar las imágenes y los comportamientos en términos del accionar represivo, sino, en todo caso, entender qué buscaban o cuáles eran los objetivos que implicaban para estas acciones con respecto a la comunidad. Bueno, además de los materiales oficiales, digamos, de la institución, digamos, lo que se hizo fue, digamos, articularlo, triangularlo con prensa periódica, ¿sí? Con algunos materiales de la Justicia Federal y así como con otros de los producidos por los propios organismos de derechos humanos de la ciudad de Rosario. Y lo que destacaba del relevamiento de todo ese conjunto, digamos, documental, era que entre los años 1960 y por lo menos hasta el fin de la última dictadura, esas actividades que reunían a civiles y a militares era algo común, ¿sí? Y hasta casi rutinario. Uno podía abrir el diario o cualquiera de los materiales de las unidades militares, ¿sí? Y ver cómo, digamos, casi diariamente existían noticias de vinculaciones entre el segundo cuerpo y alguna institución de la sociedad rosarina. Bien. Entonces, digamos, como les decía, cuando, digamos, una vez contactado y realizado casi un mapeo, digamos, que podía identificar instituciones, personas y organismos militares que habían entrado en contacto en todo el periodo, ¿sí? Básicamente cuando me ponía a relevar, ¿sí? Las producciones académicas que se habían dedicado a investigar a las Fuerzas Armadas, lo que se notaba es que había claramente una vacancia con respecto al estudio de estos temas. Y no solamente una vacancia, sino en las formas de abordar a las instituciones militares o de estudiar desde distintas perspectivas a las Fuerzas Armadas en su conjunto.
como les decía, digamos, los primeros estudios o los estudios pioneros de la recuperación democrática, digamos, pensaron a las Fuerzas Armadas siempre para explicar, digamos, su función, en todo caso, como desestabilizadores o amenazas a la democracia, ¿sí? Y en esta idea, digamos, que para explicar la inestabilidad del sistema político y esa alternancia entre civiles y militares, se construyeron, desde mi punto de vista, algunas estructuras explicativas en base a dos pares dicotómicos, ¿sí? Digamos, siempre se entendía, digamos, dicotómicos y excluyentes a la vez, a los civiles diferentes de los militares y a los periodos, digamos, y a las democracias como opuestas a los momentos de autoritarismo. Otra cosa que ya les había adelantado es que, digamos, dentro del subcampo de la historia reciente, ¿sí?, los estudios que primaron fueron los estudios sobre la última dictadura militar, y si bien, digamos, el desarrollo del campo de los estudios sobre la represión y la violencia política había extendido las preocupaciones en el tiempo, digamos, de lo que se trataba era de explicar las condiciones de posibilidad de esa última dictadura militar. Básicamente, digamos, si me ponía a rastrear los antecedentes que estudiaban la relación entre civiles y militares, digamos, otra vez la constante era estudiarlo solamente durante la última dictadura, por ejemplo, el papel que habían cumplido la dirigencia de los partidos políticos, la iglesia o los empresarios, o también algunas líneas de estudio vinculadas a las actitudes y comportamientos sociales, digamos, en la última dictadura. Estos trabajos habían llamado a la necesidad de estudiar a las iniciativas de las Fuerzas Armadas para convocar a la sociedad civil, pero efectivamente no había demasiados estudios, digamos, que lo hubieran rescatado en estudios de caso. Y no solamente eso, sino que esos pocos estudios estaban centrados en tres coyunturas muy particulares de la historia reciente argentina, ¿sí? Particularmente, digamos, una experiencia en 1973, digamos, se denomina el operativo Dorrego, durante la tercera presidencia de Perón, ¿sí? Durante el momento de 1975 el operativo Independencia, el paso a la ofensiva de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión, y durante la última dictadura. Bien. Básicamente, digamos, las producciones del campo de la historia, digamos, que investigaron el accionar de los militares post-1983 son menores, ¿sí? Digamos, básicamente, digamos, de la historia reciente argentina, desde el aspecto, digamos, de la producción histórica, recién en estos momentos está avanzando, digamos, sobre el estudio de los años 80, pero sí es un periodo que recibió la atención, digamos, de politólogos, sociólogos y antropólogos sociales, digamos. Básicamente, digamos, ese conjunto de investigadores estaban preocupados, en todo caso, por ver cómo había sido la reestructuración de la institución militar en la incorporación democrática, ¿sí? Cuáles habían sido las transformaciones en los procesos de formación y de profesionalización de los institutos de las Fuerzas Armadas, pero también los cambios introducidos por la incorporación de las mujeres, ¿sí?, el servicio militar voluntario, o los cambios doctrinales de las nuevas amenazas, digamos, en las últimas 2 décadas. Pero lo que me interesaba de esos trabajos era, digamos, una perspectiva distinta, un abordaje en términos metodológicos o una lectura interpretativa diferente, porque lo que estaban abocados era a reconstruir el funcionamiento interno y regular del ejército, buscando aprender algunos de los, digamos, de los aspectos centrales de su racionalidad, entendiendo que la institución militar en todo caso funciona como una caja de resonancia, ¿sí?, de los debates y las transformaciones que atraviesan a la sociedad argentina, ¿sí?, y que estos cambios a la vez modifican a los militares y a la vez que impactan en las tradiciones y las formas institucionales, ¿sí? En esta medida, digamos, en esa dirección, digamos, mi investigación, digamos, se nutrió, ¿sí?, de una corriente, digamos, que tiene un desarrollo relativamente nuevo dentro de la historiografía argentina, que son los estudios sociales sobre la guerra y los militares, ¿sí? Digamos. Y lo que más me interesó, digamos, de esa postura es que, digamos, o de esa línea de trabajo, es que los estudios sociales sobre la guerra y los militares, digamos, postularon o marcaron la necesidad de que para el estudio de las Fuerzas Armadas no podía ir separado del estudio de la guerra propiamente dicha, ¿sí?, ya que todas las Fuerzas Armadas modernas, en tanto instrumentos militares y de la defensa de un Estado, son organizaciones concebidas y pensadas para hacer la guerra, acorde a las distintas formas que asumió en el siglo XX sudamericano, ¿sí?, entendida como guerra convencional, pero también como guerra contra insurgente, como guerra interna, o más recientemente como guerra contra el narcotráfico y el terrorismo, o guerra contra el crimen organizado. Entonces, básicamente, sí, a lo largo del siglo XX, digamos, el métier, digamos, de los militares había sido la preparación para la guerra, o para las guerras que potencial o efectivamente tenían que enfrentar, era necesario para mi investigación resituar a la guerra como una categoría significativa. Bien, entonces,
básicamente creo que algunas de las propuestas o de los aportes, digamos, que mi investigación en términos de abordaje, digamos, pretende contribuir, es que, digamos, en primer lugar había que tensionar o criticar las periodizaciones ancladas en los cambios políticos e institucionales a la hora de pensar el actor militar, ¿sí? Digamos, básicamente los estudiábamos solo en dictadura o solo cuando parecían como una amenaza o una disrupción para la democracia, pero, digamos, no había una lectura, una mirada de mediana duración sobre las instituciones militares que, detectando en todo caso, digamos, cambios, pudiera, digamos, tensionar esas miradas ancladas en cortes políticos institucionales. Pero además de recuperar la racionalidad militar, digamos, no significaba minimizar, ¿sí?, o desconocer la centralidad que había tenido la dimensión represiva, pero poner el foco en otras dimensiones podía contribuir al conocimiento, digamos, de las Fuerzas Armadas. Y que para hacer esto había que reponer y explicar las categorías con las que los militares orientaban sus acciones, ¿sí? En todo caso, digamos, en esa dirección, digamos, fue mi elección de utilizar la categoría nativa asuntos civiles, ¿sí? Es decir, nombrar esas prácticas como los militares lo hacían, digamos, no solamente como una forma de acotar un universo de actividades muy variadas y amplias, sino porque creía, digamos, que el uso de esa categoría expresaba la identificación y la comprensión con la que los militares la llevaban adelante. Entonces, uno de esos desafíos fue cómo organizar o cómo interpretar o proponer hipótesis para un conjunto muy amplio de acciones en un periodo muy largo de tiempo, ¿sí? Digamos, la estrategia que adopté, digamos, para mi proyecto, digamos, en todo caso, que inició con mi tesis de maestría, ¿sí?, que se prolongó en la investigación de doctorado, era agrupar estas distintas actividades de asuntos civiles, ¿sí?, poniendo el foco en el origen y los objetivos que las unificaban y mostrar algunas de las transformaciones que se habían operado en distintas coyunturas históricas a lo largo de esa larga periodización. Digamos, lo que voy a intentar hacer ahora es mostrar con algunos ejemplos, ¿sí?, algunas de cómo están construidas mis hipótesis. Como les decía, particularmente para el periodo que más tengo estudiado, que es 1960-1983, para el periodo posterior se verán algunos indicios o intuiciones, digamos, que todavía en estado de hipótesis incipientes. En primer lugar, digamos, lo que intento demostrar es que las actividades que los militares denominaron como acción cívica y acción psicológica fueron resultados de la consolidación, digamos, de la doctrina del enemigo interno, ¿sí? Digamos, como sabemos, digamos, desde mediados de la década del 50 las Fuerzas Armadas iniciaron un proceso de transformación doctrinaria que produjo modificaciones en la caracterización del tipo de guerra, en la tipificación del enemigo y de la amenaza de la seguridad interna. Esa paulatina consolidación de la idea de un enemigo interno, de una guerra de tipo no convencional, que le brindaron los fundamentos teóricos para presentarse como un actor fundamental en la represión del conflicto interno, no solo justificaron una nueva organización en términos territoriales, digamos, la creación de los cuerpos de ejército y la decisión de instalar la comandancia en Rosario responde a una hipótesis de conflicto interno, sino, como les decía antes, tipificaron las formas en las que debía relacionarse con la sociedad civil, ¿sí? Está demostrado, digamos, en un conjunto muy importante de estudios que la formación que los militares recibieron de la escuela francesa y de la escuela norteamericana había brindado una concepción amplia de la definición del enemigo interno, que en base a la experiencia, digamos, y el accionar propio de las Fuerzas Armadas, sí, de la década del 60, cristalizaron en un conjunto de prácticas y técnicas que se incorporaron al funcionamiento regular y operativo del ejército. Una de esas prácticas fue la acción cívica, ¿sí?, que, digamos, fue incorporada a partir de los postulados de la doctrina contrainsurgente norteamericana, que instaba a la realización de una serie de emprendimientos que provocaran, en todo caso, un mejoramiento en las condiciones materiales de vida de la población, no solamente para mejorar la imagen de los ejércitos latinoamericanos, sino porque se suponía que eliminando las bases materiales del descontento social se reduciría la posibilidad, ¿sí?, del surgimiento de movimientos revolucionarios. Digamos, la idea era que si los planes de acción cívica tenían éxitos, la población estaría dispuesta a colaborar con el ejército y no con los grupos guerrilleros, como había sucedido en Cuba, decían los cables de la agencia norteamericana. Y efectivamente en Argentina, digamos, los planes de acción cívica comenzaron a desarrollarse y a formalizarse en 1964, cuando Argentina firma el plan de incorporación al programa de ayuda militar norteamericano, ¿sí? Entonces, digamos, desde mediados de la década del 60, los militares usaron esta nueva categoría de acción cívica como una forma específica de definir a un conjunto de prácticas
que se, digamos, estipularon a partir de 1966 con la publicación del Reglamento de Asuntos Civiles. Cito ese reglamento. Acción cívica es definido como el empleo del personal y los medios militares en proyectos que resulten de utilidad para la población civil en todos sus niveles, en actividades tales como la educación, obras y servicios públicos, agricultura, transporte, comunicaciones, salud pública y otras que, además de contribuir al desarrollo económico y social, realzan o consolidan el prestigio de las Fuerzas Armadas ante la población. Digamos, efectivamente lo que pude reconstruir, digamos, en el caso del Comando del Segundo Cuerpo y de su accionar en la ciudad de Rosario y su región, que a partir de 1964, pero específicamente a partir de 1966, la acción cívica fue una forma, digamos, creciente y sostenida de convocar a diversas instituciones de la sociedad civil, que básicamente se presentó o se organizó a través de acciones planificadas de forma anual o bianual, donde en tres campos fundamentales: por un lado la educación, por otro gran campo que llamaban de salud y comunidad, y los deportes, donde básicamente las instituciones convocadas tenían que ver con espacios dedicados a la juventud, digamos, que se consideraban en términos prioritarios, instituciones educativas de todos los niveles, así como asociaciones deportivas, en una menor medida asociaciones vecinales, instituciones de beneficencia, clubes de tiros, y los propios conscriptos quienes realizaban el servicio militar obligatorio eran uno de los destinatarios de estas actividades. Pero básicamente también lo que me interesaba es que contraponer en todo caso la reconstrucción de esas actividades con los cambios en las percepciones sobre el otro no militar o sobre la población civil que brindaban los reglamentos. Y en esa dirección, digamos, lo que pude constatar en todo caso es que en el Reglamento de Asuntos Civiles de 1966, esas tareas conjuntas entre civiles y militares que estaban indicadas para escenarios de guerra convencional, eran fundamentalmente indicadas para, digamos, contrarrestar, digamos, la influencia de las fuerzas irregulares, construir una imagen de la población como un sujeto pasivo, que en todo caso los militares debían al mismo tiempo cuidar y controlar, como un objeto en disputa, entre la subversión y los militares. Sin embargo, esa forma de conceptualizar, digamos, a la población en los reglamentos de 1966, cuando uno lo contrapone con el conjunto reglamentario de 1975 y posteriores, digamos, sufría transformaciones que uno podía encontrarlas después en la realización misma de estas actividades. Como les decía, si esta posición o esta mirada ambivalente de la población, en 1975, digamos, se redefinía a la vez que se redefinía la caracterización del enemigo. Fue durante ese año, básicamente, cuando los militares, digamos, comenzaron la avanzada o la ofensiva, digamos, autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional, en una estrategia represiva en clave de lucha antisubversiva a nivel nacional. En ese conjunto reglamentario post-1975, la construcción del enemigo ya se presentaba en términos indiferenciados. La subversión aparecía en el discurso militar con unas características y una dimensión que tenía de sospecha al conjunto de la población. Y lo que hacían ese conjunto reglamentario, que en virtud de esa amenaza que construían, indicaban que los asuntos civiles debían, en todo caso, contribuir a ese objetivo antisubversivo encarnado en el Estado, centralizado sus líneas de acción desde el aparato de gobierno y utilizando sus canales institucionales. Básicamente, entonces, esta reglamentación que no solo justificó y preparó el golpe de Estado de 1976, sino que implicó cambios en la forma de realización de la acción cívica, que desde 1976 se realizaron de forma articulada con ministerios y secretarías municipales, provinciales y nacionales. En todo caso, digamos, en ese objetivo antisubversivo encarnado en el Estado, digamos, que representó en todo caso el gobierno militar que inició en 1973, digamos, iban articuladas la dimensión represiva con las operaciones de apoyo material, digamos, agrupadas en la acción cívica, pero además incorporaban, digamos, operaciones de acciones psicológicas encarnadas a nivel estatal. El ejército contaba desde 1968 con un reglamento específico de operaciones psicológicas, que se ajustaba también a estas modificaciones en las formas de percibir a la amenaza interna, y esas operaciones de acciones psicológicas, digamos, estaban dirigidas en términos amplios a la población, para facilitar las operaciones militares,
pero también para, en todo caso, promover el máximo de la cooperación de la población, ¿sí? Básicamente lo que indicaban era que existían una serie de métodos o de vía de entrada para producir un impacto psicológico, instalar temas y asuntos seleccionados, ¿sí? Que tenían la propaganda como su principal medio, ¿sí? O la utilización de los medios masivos de comunicación, ¿sí? Pero, como les decía, si ese reglamento existía desde 1968, no fue hasta 1975 cuando se incorporó dentro de las estrategias para aniquilar a la subversión, ¿sí? Digamos, se conformó un régimen de acción psicológica que llevó adelante estas operaciones a través de un sistema de comunicación social a nivel nacional. Bien, luego del golpe de Estado de 1976, digamos, la utilización de la estructura y los recursos del Estado hicieron que, en todo caso, estas operaciones de acción psicológica requirieron un estatuto de estrategia psicosocial en términos militares, que fue implantada como plan sistemática desde el Estado. Digamos, hay una investigadora, se llama Julia Richter, que viene desde la comunicación social, que hizo su tesis doctoral sobre la acción psicológica, y ella, digamos, lo que hace es postular, digamos, todas estas transformaciones en términos doctrinales y reglamentarios, y después analizar un conjunto de propaganda oficial y oficiosa, digamos, identificando tópicos, digamos. Pero yo lo que encontraba también en la recuperación o en la reconstrucción, digamos, de la actividad del segundo cuerpo, que además de la propaganda, digamos, estas campañas de comunicación social también se hacían, por ejemplo, con algunas campañas donde vinculaban a las instituciones educativas con instituciones militares, ¿sí? En varios niveles, a nivel local, ¿sí? A nivel provincial, articulando ministerios con unidades militares. En este sentido, digamos, en 1980, digamos, Leopoldo Fortunato Gartieri firma una orden para comenzar una campaña de comunicación social titulada El niño, la escuela, el ejército, ¿sí? Donde se esperaba que el ejército actuara de forma coordinada con el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y que a su vez los comandos de cuerpo ejército lo hicieran con los ministerios de educación provinciales, ¿sí? Situación que se verificó en el caso santafesino específicamente en 1981. Bien. Y en el caso de esta campaña, los temas que se intentaban instalar o hacer circular ante la población estaban vinculados a los conflictos, en todo caso, ¿sí? O en realidad se referían a un contexto de conflictos con el país vecino de Chile, ¿sí? Los conflictos limítrofes, digamos, que a lo largo de la historia argentina ha sido, digamos, una forma recurrente, pero que en todo caso también podían usarse esta categoría de operaciones de acción psicológica, digamos, que estaba vinculado a la doctrina contrainsurgente, para instalar temas que estaban vinculados con conceptos de guerra convencional, ¿sí? En coyunturas específicas. Bien, y no solamente, digamos, lo que me interesaba de esta articulación entre acción cívica y acción psicológica era que, digamos, si bien durante la última dictadura las actividades de la acción cívica que habían comenzado como una articulación puntual entre unidad militar y algunos actores de la sociedad civil, ¿sí? Dejaron de estar enmarcada en esa relación que uno podría decir casi a nivel local para articularse con proyectos más grandes a nivel nacional, digamos, funcionando como correas de transmisión de los objetivos más amplios del régimen, y que a su vez se articularon, digamos, con estas campañas de acción y de acción psicológica, de comunicación social. Digamos, mi hipótesis es que la acción cívica les proveyó, digamos, de una nutrida red de contactos y una historia y un antecedente, ¿sí? Iniciado a partir de los primeros años de la década del 60, que pudo ser utilizada durante la última dictadura, ¿sí? Para articular proyectos mayores o campañas de acción psicológica en esos años. Bien, pero, como les decía, con este tipo de abordaje vinculada, en todo caso, a los cambios doctrinales o a la hipótesis de conflicto, podía en todo caso explicar solamente un conjunto, digamos, delimitado de acciones, ¿sí? Pero no me respondía, digamos, no me servía esta vía de entrada para explicar otras acciones que tenían una larga tradición en la fuerza y que no estaban vinculadas estrictamente a estos cambios doctrinales. Bien, como les decía, era común y sigue siendo común que los militares participen en las festividades patrias, ¿sí? En las festividades de la fuerza, en las religiosas, o en todo caso que sigan, digamos, haciendo campañas de donación de sangre, donación de banderas y otro conjunto de actividades. Para pensar ese tipo, en todo caso, de acciones, me interesaba rescatar algunos de los planteos de Valentina Salvi, digamos, una socióloga especialista en memorias militares, que
quien afirma, digamos, que en esa profesión militar, digamos, no es ella la única, digamos, pero darle énfasis a la dimensión altruista trascendente, ¿sí? Digamos, que se construye en la profesión militar, que le da al ejercicio de esa actividad, en todo caso, un carácter sagrado y misional, ¿sí? Asociado a las nociones de acto de servicio, amor a la patria, ¿sí? Defensa de la nación y todas esas cosas que ya conocemos, ¿sí? Que marcan simbólica y moralmente esa expertise y la racionalidad técnica propia de la fuerza, ¿sí? Pero que además definen, digamos, un conjunto de sentidos trascendentes y altruistas que definen el lugar y la agencia específica del ejército en la sociedad, ¿sí? Básicamente, digamos, desde finales del siglo XIX, ¿sí? El Ejército Nacional, digamos, se presentó, digamos, argentino a sí mismo como la reserva moral de la nación, como los salvadores de la patria, pero además como los creadores de la nación. El lema del ejército argentino nació con la patria. Ustedes saben que, digamos, la historia de Argentina, digamos, casi comienza en términos de relato como punto cero, digamos, al fin del siglo XIX, con la construcción del Estado Nacional, y ahí digamos, el rol del ejército es fundamental. Entonces, que básicamente esta articulación o esta particular relación que se crea entre el ejército, la nación y la sociedad, ¿sí? Había adquirido diferentes sentidos y valores en momentos históricos particulares, ¿sí? Y que era una dimensión, ¿sí? Esta dimensión altruista trascendente que no podía desconsiderar a la hora de explicar estos asuntos civiles. No, digamos, no solo porque las encarnaron en términos discursivos, sino porque algunas de esas prácticas solamente se sostuvieron principalmente con respecto a este objetivo, digamos. Y básicamente lo que hice fue traer algunos ejemplos, por ejemplo, digamos, en cómo fueron enunciados, digamos, las efemérides patrias y sus cambios, ¿sí? Y, digamos, el caso de la actuación en emergencia civil en defensa civil y emergencias graves, ¿sí? Entonces, como les decía anteriormente, los integrantes del segundo cuerpo participaban todo el tiempo en esa serie de festividades, ¿sí? Que, digamos, donde siempre entraban en contacto con distintas instituciones de la sociedad civil, realizaban tareas conjuntas e intentaban presentar a su acción como el resultado, ¿sí? De una comunión de intereses entre la institución militar y la comunidad, ¿sí? Bien, durante la última dictadura, ¿sí? Los militares intentaron apropiarse de las ceremonias públicas y redireccionar su sentido, ¿sí? En todo caso, digamos, lo que intentó el autodenominado proceso de reorganización nacional fue integrarse a esa historia nacional, ¿sí? De una tradición nacional a través de la selección de las efemérides y la estipulación de los actos patrios, ¿sí? Aquí sigo a Laura Graciela Rodríguez, una investigadora, digamos, que ha estudiado las modificaciones en el calendario escolar y también de festividades patrias, digamos, donde la intención, según ella, era hacer a los actos públicos más católicos y más nacionalistas, ¿sí? En todo caso, digamos, una de las principales figuras fue la de hacer a la figura de San Martín no solo como un militar, un héroe militar, digamos, sino como un ferviente católico, ¿sí? Pero a su vez, digamos, no solamente hicieron más católicas, digamos, las festividades patrias, sino lo que se hizo fue crear un nuevo conjunto de fechas significativas para el régimen, ¿sí? Uno puede relevar que, en primer lugar, el 24 de marzo se convierte en un día festivo, ¿sí? Que ingresa al calendario oficial de las efemérides, pero además empiezan a realizarse actos públicos que recordaban a los oficiales caídos en la lucha contra la subversión, o se utiliza, por ejemplo, la participación del 2 de noviembre, el Día de Todos los Muertos, creo que es, perdón por mi ignorancia, ¿sí? Digamos, La raza. Ah, sí. El 2 de noviembre. 2 de noviembre. 2 de noviembre. Sí. Bien. Tots Sants és l'1 i difunts el 2. Tengo un conocimiento supino del calendario religioso, digamos. Bien. Son 2 días diferenciados. Ese día, digamos, donde discursivamente lo que hay es una transmutación, digamos, del homenaje, digamos, a los muertos por los muertos caídos en la lucha contra la subversión, ¿sí? Y además se seleccionan un conjunto, ¿sí? de un conjunto o una serie de muertes significativas, ¿sí? Digamos, en el caso de la provincia de Santa Fe, para recordar, ¿sí? Por ejemplo, un comandante de cuerpo que había muerto, digamos, por la acción combinada, digamos, de dos agrupaciones guerrilleras en 1973, le da nombre al comando de ejército, digamos, y básicamente
año a año, digamos, la fuerza, digamos, conmemora, no solamente con actos al interior de la unidad militar, sino que ocupan la plaza principal, en bandera, hacen, digamos, un recorrido por las instalaciones céntricas de la ciudad. Bien. En todo caso, otra, digamos, de las actividades que les decía que se ocupaba el ejército de forma regular y sostenida, digamos, tenía que ver con esa participación en las emergencias graves, digamos, que en mi zona, digamos, están fundamentalmente vinculadas a las inundaciones, ¿sí? Al lado de Rosario, digamos, pasa el Paraná, un gran río, digamos, que tiene muchas ramificaciones, ¿sí? En muchos sectores, digamos, el periodo de lluvia, que es en otoño, ¿sí? Digamos, desbordan y causan alteraciones. Bien, más allá de contarles lo que hacen los militares en el caso de la emergencia grave, lo que me interesaba destacar es que cuando uno reconstruye el sentido que le otorga, por ejemplo, la prensa a este tipo de actividades, ¿sí? Lo que hace es destacar o presentarlas ante la comunidad como parte constitutiva de esa misión social, digamos, protegiendo y auxiliando a la población de manera silenciosa e ininterrumpida, como suelen repetir los periódicos, ¿sí? Y no solamente de esta forma, sino que lo que hay una reiteración de que los evacuados confían cuando, por ejemplo, digamos, se les dice que van a localizarse en unidades militares. ¿Sí? Hay una construcción discursiva que se repite año a año, ¿sí? Cuando se realizan estas campañas de defensa civil o emergencias graves. Que particularmente uno podría constatar, digamos, que este énfasis en esa misión, digamos, silenciosa e ininterrumpida que construye el periódico estaba muy distante de las formas en las que el reglamento de asuntos civiles tipificaba a la acción en estas oportunidades, ¿sí? Digamos, básicamente el reglamento lo que hace, digamos, con la acción militar en el caso de estas situaciones, estas puestas en que la acción militar, digamos, lo que debe hacer es socorrer, digamos, recuperar el control de la población, evitar situaciones de peligro cuando los organismos del Estado en cualquiera de sus niveles se ven sobrepasados, digamos, por la magnitud, digamos, del fenómeno. ¿Sí? Digamos, en todo caso, incluyendo el control del territorio, de las personas y de los bienes, en un argumento que está lógicamente muy alejado del que construía la prensa. Bien. Sin embargo, digo, estas dos dimensiones que pude reconstruir, por un lado las vinculadas a los cambios doctrinales, por el otro a esta misión sí, trascendental del ejército, digamos, cumplieron diferentes objetivos legitimatorios a lo largo de este, digamos, gran periodo de tiempo, dependiendo del rol, ¿sí? O del lugar que los militares tuvieron en la política argentina en distintas coyunturas, ¿sí? Bien, lo que mi apuesta, ¿sí? O mi hipótesis, lo que busca destacar, ¿sí? Es que básicamente uno puede encontrar que, por ejemplo, durante el gobierno de facto del general Onganía, entre 1966 y 1970, estos asuntos civiles se inscribieron en términos discursivos, digamos, como una cruzada anticomunista, ¿sí? Y que apelaron a la sociedad civil en clave de un proyecto comunitarista que era el propio, digamos, que tenía el onganiato. Que, por ejemplo, digamos, si uno analizaba estas mismas prácticas durante el tercer gobierno peronista, ¿sí? Digamos, estas actividades se habían asociado a un discurso fuertemente nacionalista y antiimperialista, ¿sí? Por ejemplo, es particular, digamos, que estas nociones, en todo caso, como de la acción cívica, adoptadas de la doctrina constituyente durante el tercer gobierno peronista, se enuncian en clave antiimperialista, ¿sí? En un movimiento que pretende acercar al ejército al pueblo, ¿sí? En el contexto del retorno de Perón, por ejemplo, esto, digamos, no hay, en el caso del operativo Dorrego fue una experiencia que intentó aunar el trabajo barrial, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires a unidades militares dependientes del ejército con organizaciones de base del partido peronista, como, ¿sí? Las Juventudes Peronistas o incluso Montoneros, ¿sí? Bien. Que efectivamente a partir de 1975 los asuntos civiles empiezan a enmarcarse e intentan legitimar, ¿sí? No solamente, digamos, la necesidad o postular la necesidad del golpe de Estado, sino que empiezan a enunciarse en términos de la lucha antisubversiva, ¿sí? Que esta, digamos, legitimación del accionar represivo, digamos, es previo a la última dictadura y se sostiene en los años centrales de esa última, y que a partir de 1980, ¿sí? El discurso legitimante de la lucha contra la subversión empieza a caer, porque efectivamente, digamos, la intensidad represiva deja de ser central, ¿sí? Digamos, los asuntos civiles empiezan a utilizarse para contrarrestar situaciones críticas del régimen militar,
¿sí? Por un lado, la presión internacional por la violación a los derechos humanos, la crisis económica en el contexto de los conflictos limítrofes, y no solamente, digamos, intentan, en todo caso, en términos discursivos, digamos, generar nuevas legitimidades de ese régimen, sino que en ese contexto buscan ampliar los apoyos sociales, ¿sí? Expandiendo esa convocatoria, ¿sí?, a sectores amplios de la población, como por ejemplo en el caso del Mundial de Fútbol en 1978, o por ejemplo en 1979, cuando la selección juvenil de fútbol gana el Mundial en Japón, ¿sí? Otra cosa en la que soy analfabeta es el fútbol, discúlpenme, ¿sí? Pero ni católica ni futbolera, así que ¿sí? Bien, pero bueno, pero es muy interesante, por ejemplo, porque en 1979, ¿sí?, el gobierno militar lo que hace es constituir que el seleccionado juvenil de fútbol gira por todo el interior del país, ¿sí?, jugando campeonatos de fútbol con los equipos bajo bandera que representaban a los comandos de cuerpo, ¿sí? Y así se invitaban a esa actividad deportiva, el conjunto, digamos, de las escuelas, ¿sí? Digamos, entonces creando en todo caso una serie de emprendimientos que buscaban ampliar, digamos, los destinatarios civiles de ese mensaje. Lo que es importante señalar, digamos, es que después de la derrota en la guerra de Malvinas, digamos, las tareas del segundo cuerpo en relación con la sociedad civil mermaron notablemente, ¿sí? En un contexto, como les decía, de descomposición del régimen y de fuertes cuestionamientos sociales, ¿sí? Básicamente, digamos, aquí lo que se abre para mí es un dilema de cómo estudiar a las Fuerzas Armadas en la recuperación democrática, donde efectivamente lo que hay pareciera es una forma en todo caso, de acercarse a la institución en términos oficiales, y otra cosa es analizar las reivindicaciones de los militares como individuos o como conjuntos particulares en un contexto donde les digo de profunda fractura en términos institucionales al interior del ejército. Bien, una de las líneas por las que va, digamos, esta investigación es pensar de cómo se presentaron públicamente, ¿sí?, para pensar cómo se tramitaron institucionalmente las memorias y las imágenes que los asociaban en todo caso a los crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Digamos, pensar en cuáles fueron los procesos de reconstrucción y de limpieza de imagen que se dio a la propia fuerza, ¿sí? Y algunos indicios de esa investigación o de ese momento de la investigación muestran que en los primeros años de la recuperación democrática el discurso de los militares, ¿sí?, entendido como algunos conjuntos de individuos y no como institución, continúa estando asociado al discurso de la lucha contra la subversión. Si uno, por ejemplo, analiza las reivindicaciones de los movimientos carapintadas, lo que hacen básicamente es reivindicar, ¿sí?, que habían, en todo caso, actuado bajo las órdenes de un objetivo legítimo que era la lucha antisubversiva, ¿sí? Sin embargo, que este discurso desde mediados de la década del 90 empieza a entrar en desuso, ¿sí?, y el ejército empieza a transformarse en términos institucionales y en todo caso, digamos, a emprender una serie de actividades donde se presenta como un ejército moderno y democrático, ¿sí?, de que nada tiene que ver con esa antigua institución y que en todo caso empieza a redefinirse en términos de las nuevas nociones ligadas a las nuevas amenazas, ¿sí? Entonces, y para cerrar, ¿sí?, en esta investigación, digamos, lo que pretendo en todo caso demostrar es, como les decía, que el segundo cuerpo utilizó esas actividades contenidas dentro de los asuntos civiles como una estrategia para orientar los sentidos, las imágenes y las actitudes de los actores convocados, con ese objetivo de incrementar su visibilidad y aceptación social. Pero que sin embargo, digamos, esas estrategias se concebían y se les asignaban sentidos o misiones en base a dos criterios. Uno, como les decía, vinculado a la hipótesis de combate, pero otro en relación con una misión trascendente y altruista con respecto a la nación. Entonces, que lo que pretendo en todo caso demostrar es que el ejército construyó a partir de esos procesos de renovación doctrinaria una hipótesis de conflicto que determinaba la coexistencia de dos tipos de guerra, una convencional y una irregular, aunque, digamos, a partir de la década del 60 la forma irregular es la que toma primacía, y una caracterización del enemigo, digamos, el interno y el externo. Y en base a ello no solamente se organizó, digamos, territorialmente, sino que también estos criterios diseñaron o guiaron el diseño de las estrategias hacia los civiles. Con respecto a ese segundo criterio, entonces, que de forma simultánea y confluente con lo referido a esa preparación bélica, el ejército mantuvo contacto con distintas personas, instituciones y asociaciones de la sociedad civil como parte de su misión social, ¿sí?, buscando reforzar esos valores nacionalistas y católicos,
así como determinados códigos morales y actitudes patrióticas. Que sin embargo esta forma de concebir a los civiles como un actor de la guerra y como participantes de la nación que guiaron el diseño y la puesta en práctica de estas actividades no se desarrollaron, digamos, en abstracto, sino que la participación de los militares en cada contexto social y político determinó que esas prácticas se dotasen de sentidos y funciones particulares, determinando que cada coyuntura histórica, digamos, fue la que determinó que esas misiones, imágenes y sentidos que el ejército intentó proyectar, digamos, tuviesen mutaciones o alteraciones en los contenidos y funciones legitimatorias. Muchas gracias. No, usted.